Saludos, bienvenidos. Empieza a partir de este momento, entérate con Bonilla. Empieza la novedad informativa, la actualidad, las informaciones exclusivas y sobre todo los comentarios y las opiniones. Estamos como siempre en los estudios principales de Canal 25, en el centro histórico de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Un placer estar en sus hogares para compartir todas estas informaciones de gran interés para toda la sociedad dominicana. O sea que bienvenidos en este jueves, muchas informaciones. Santiago ha estado tranquilo, tranquilo si lo comparamos con la situación que vive Santo Domingo y que vive la capital dominicana, y el debate es intenso. Ahora tiene un argentino aquí que es la estrella, un argentino. Yo no sé por qué. Le dan protagonismo. Ya no me explico esas cosas. Tantas mentes brillantes que hay en la sociedad dominicana para debatir el tema que sea. Y entonces tenemos que estar prestando atención a un extranjero que supuestamente viene a debatir. Por eso que yo no le presto la más mínima atención a ese tema. Hasta ahora nadie ha escuchado que Juan Bonilla ha hablado ni ha opinado sobre eso. Voy a perder mi tiempo con ese asunto. Bien, hace unos días yo comenté aquí, esta misma semana, el caso conflictivo del torneo de baloncesto superior de Santiago. E incluso cuando hice los primeros comentarios, que hice varias revelaciones, recibí también varias llamadas, fundamentalmente para que aclarara el caso del líder del Club Sameji del baloncesto superior de Santiago, Miguel Balaguer. Hice la debida aclaración, pero quisieron negar que existía un conflicto, que existía un problema. Y entonces anoche vino la vicepresidenta Raquel Peña a inaugurar la versión número 41 del torneo de baloncesto superior de Santiago. Está dedicado a Raquel Peña, a la vicepresidenta Raquel Peña. Y usted sabe qué ocurrió, que el presidente del comité organizador, Rafael Marchena, mi amigo, le dio un plantón a la vicepresidenta de la República, le dio un plantón a la ceremonia de inauguración del torneo de baloncesto. Fíjense que Marchena, hay que reconocer que la mayoría de los patrocinios que hay hasta este momento, Marchena jugó un papel esencial, un papel estelar. Pero ese es un sector muy conflictivo, ese es un sector muy problemático. Y lo advertí del presidente de Abasaca. Quisieron decirme que no, que eso era una falsedad. Que eso era una falsedad, eso fue lo que se planteó. Ahora escucha aquí, Santiago de los Caballeros, 25 del mes de marzo del año 2021, es decir, hoy. Señor José Luis Aracena, presidente de Abasaca, sus manos, distinguido y apreciado amigo, tras un cortés saludo y reiterarte mis felicitaciones por el inicio de la 41ª versión del torneo de baloncesto superior de Santiago, me permito manifestarte nuestra dimisión, es decir, nuestra renuncia a la presidencia del comité organizador. Servir a Santiago, el país y el deporte ha sido una práctica en nuestra vida.
que lo continuaremos haciendo. Sin embargo, no es posible continuar con esta responsabilidad. Este trabajo honorífico amerita un trabajo arduo y en equipo que lamentablemente no pudimos concretizar. Les reitero mis respetos. Muy atentamente, Rafael de Marchena acaba de renunció a la presidencia del comité organizador del torneo de baloncesto. ¿Por qué renunció? Por los conflictos del actual presidente de Abasaca, José Luis Aracena. Eso es. Fue Aracena el que creó ese conflicto. Marchena es un hombre de conflictos. Marchena es un empresario que quiso aportar, integrándose a ese torneo como presidente del comité organizador. Fueron a su negocio a buscarlo, fue para que lo aceptara, colaborar, y él lo hizo. ¿Y por qué se va? ¿Por qué tiene que renunciar? Porque José Luis Aracena lo hizo salir huyendo. Eso es. Ahí está la renuncia. Entonces, reitero, para que sepan un asunto. Si yo hago un planteamiento en este programa, usted puede estar seguro de que datos tengo. Y normalmente más datos de los que revelo. Eso es todo con relación a ese caso, que lo quisieron negar. Ahí los conflictos están desde la rueda de prensa, cuando yo revelé lo de la rueda de prensa, con Edenorte, con Andrés Cueto, las discusiones que hubo. Búsquese las imágenes ahí y las fotografías. ¿Dónde está el viceministro de Deporte, Juan Vila? Juan Vila tiene asiento en Santiago como viceministro de Deporte. Es un santiaguero auténtico, un ícono del deporte, un tenista, selección nacional e internacional, actual viceministro de Deporte. ¿Por qué no estaba ahí? Hay problemas. Es que hay problemas. Y me lo quieren negar. Pero eso es lo bueno, lo quieren negar. Pierden su tiempo negando eso. No pierdan su tiempo negándolo. Que es así. Hoy se ha dado a conocer, por otra parte, la decisión del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Defensa y de otras instituciones del gobierno de prohibir en Semana Santa en los hoteles las fiestas, los conciertos, los eventos internos que se hacen, muchas actividades de diversión para motivar, para animar y para mantener la alegría. Eso es interesantísimo. En todos los resorts de este país hay equipos que organizan esas actividades para agradar a los turistas. Todo eso está suspendido. Y ordenan el cierre de las discotecas, de los hoteles también. Así es que si usted va a un hotel con motivo de la Semana Mayor, usted va a bañarse en la playa, a bañarse en la piscina, a comer en el restaurante y en la habitación. Pero en la piscina tú te das tus tragos, ¿verdad que sí? Y también en la playa. Por supuesto, es difícil tú lograr controlar que muchas de esas cosas no se hagan. Miles de turistas que vienen de Estados Unidos, de Canadá, tienen que abrir la discoteca interna y realizar las actividades de diversión. El hecho es que hay un temor de un rebrote
de coronavirus con esas aglomeraciones que se producen en los hoteles del país. Y en ese sentido yo creo muy razonable, creo muy atinada la decisión del Ministerio de Turismo de advertir, de ordenar el cierre de esas actividades que son las que originan las grandes aglomeraciones en nuestros hoteles. Uno entiende que es un golpe fuerte para la actividad turística, pero la realidad es que no podemos bajo ninguna circunstancia darnos el lujo de que se produzca un rebrote, es decir, una agresiva ola de contagio, por no tomar las medidas de prevención con tiempo. En ese sentido yo creo que sí, que el Ministerio de Turismo ha hecho bien en ese caso. Hoy, lo dije anoche, espero que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, actúe lo más rápido posible para evitar que ese conflicto que se presentó en la sede central del Ministerio de Salud Pública se agudizara. Hubo una buena reunión en el día de hoy del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, con sus demás directivos, y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, con una subdirectora del Servicio Nacional de Salud y de otras instituciones. Y finalmente se llegó a un acuerdo, porque es que hay cosas que no deberían de llegar hasta esos escándalos. Porque si se trata de 50 médicos que fueron cancelados, no todos del Ministerio de Salud Pública, porque hay del Servicio Nacional de Salud, hay de la Presidencia de la República, hay de varias instituciones que fueron cancelados, médicos en ejercicio. Es decir, no se trata de ejecutivos ni de médicos que trabajaban en áreas administrativas, sino ejerciendo su profesión en esas instituciones, y los cancelaron. Pero si son algo más de 50, no era necesario los obstáculos que se pusieron para su reposición, para su reintegración, y hasta el extremo de una huelga de hambre en la sede central del Ministerio de Salud Pública. Eso no era necesario, porque no estamos hablando de miles de cancelados, estamos hablando de 50 o 60 médicos. Y entonces el doctor Daniel Rivera aceptó iniciar de inmediato el proceso de reintegración, de reposición de esos médicos cancelados. Así que una decisión saludable, muy positiva, que lleva mucha tranquilidad al sector salud. El sector salud necesita estar tranquilo, necesita estar trabajando con sosiego, con tranquilidad, frente a esta terrible pandemia. Así es que saludable esa decisión del Ministerio de Salud Pública, del ministro Daniel Rivera y del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, y los demás directivos. Muy bien por esa decisión. Publicidad, entérate con Bonilla. Informo que el profesor Luis Francisco Córdoba Vázquez está en franca mejoría. Quisimos que hoy no viniera al programa para que siguiera el proceso de recuperación. Tiene algunas dificultades estomacales. En Córdoba no se detiene fácil. Entonces, está tranquilo. Ahora no quiere levantar los teléfonos, nadie sabe. Pero muchísimas personas tratando de hablar con él y no es posible. Así es que Córdoba está tranquilo. Córdoba está recuperándose de una pequeña infección. Ustedes saben que son muy molestosos, son muy incómodos.
Una infección estomacal, eso es terriblemente incómodo. Entonces, la última vez que él estuvo aquí, el martes en la noche, eso fue difícil para él, la forma en que trabajó, por la dificultad que tenía en ese momento. Así es que ya Córdoba está tranquilo. Publicidad y en breve seguimos. No debería de ser motivo de ninguna sorpresa el hecho de que el expresidente Leonel Fernández visitara a Jaime David Fernández Mirabal. Porque aquí se piensa que las diferencias son personales. Las diferencias pueden ser políticas. E incluso Leonel Fernández estuvo hace unos días en una entrevista y le preguntaron si no ha hablado con Danilo Medina desde que se produjo la división. Y él le dijo, no, yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero yo no tengo absolutamente nada con él. Como persona, estos son asuntos políticos. Pero aparte de eso, tú tienes que reconocer que Leonel Fernández, todos sus movimientos son políticos y pensando políticamente. Él se adelantó y rápidamente, primero fue Bauta Rojas, uno de los hombres de confianza de Leonel Fernández. Fue a ver a Jaime David, que son de Salcedo, son como hermanos. Y entonces fue Bauta Rojas que sustituyó a Jaime David como senador, cuando Jaime David ganó la vicepresidencia de la República en 1996. Pasó a senador Bauta Rojas. Todos son grandes amigos, pero si Leonel lo visitó y se dio a conocer esa fotografía, tú estás seguro que eso es una acción política, una acción absolutamente política que envía un mensaje. Pues Leonel Fernández tiene años enviando mensajes, ¿no? Los políticos actúan de esa manera. A propósito de Leonel Fernández, en estos días ha vuelto a debatirse el tema del voto automatizado, el voto electrónico, el fracaso que hubo aquí. Hubo un alto dirigente del PLD, Danilo Díaz, que acusó a Leonel Fernández todavía ahora de satanizar el voto automatizado y de restarle credibilidad, pero que a su debido tiempo se tendrá que usar otra vez, dice Danilo Díaz. Entonces, miren estos datos. En el año 2005 se efectuaron elecciones parlamentarias en Alemania y fueron anuladas con el voto electrónico. En el 2009, la Corte Suprema Alemana declaró el voto electrónico inconstitucional. En el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hay varios abogados que han ido a solicitar que el voto electrónico se declare inconstitucional. En el año 2006 se realizaron elecciones en Finlandia y en el año 2008 fueron anuladas por problemas de la usabilidad, es decir, la gente no supo usar en Finlandia el voto electrónico. En el año 2010 se decidió no utilizar el voto electrónico en Finlandia porque fue un fracaso cuando se usó en el 2008. En Holanda, otro país altamente desarrollado en términos educativos y económicos, en Holanda fue la pionera en el voto electrónico en el año 1965, pero fue investigado y presentó múltiples fallas. Volvieron a los sistemas electorales basados en el papel, en Holanda, con papel. En Irlanda se introdujo el voto electrónico, se suspendió en el 2004 y en el 2009 se eliminó definitivamente. En Noruega, óigame, ¿de qué estamos hablando? De Noruega.
Se introdujo en 1993 y fue también eliminado porque fue un fracaso. En el Reino Unido, óigame, son países altísimamente desarrollados. En el Reino Unido trataron de utilizarlo en el 2007 y en el 2008, un año después, lo eliminaron. Entonces, no se trata de Leonel Fernández, se trata que ningún país ya está utilizando el voto electrónico porque eso es un fracaso. Y aquí en la República Dominicana eso fue un colapso terrible. Yo no sé por qué todavía hablan de eso. Porque al PLD sí que le fue mal cuando ese voto electrónico colapsó. El PLD debería ser el partido, cuando le hablen de voto electrónico, salir huyendo. Porque el fracaso del voto electrónico en las elecciones municipales fue lo que originó el gran revuelo en este país, que fue la sentencia de la derrota del PLD, la suspensión de las elecciones municipales, el fracaso del voto electrónico. Pero venía fracasando desde las primarias del PLD, que es un fracaso. Bien, hoy estuvo en Santiago el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Yo creo que Chu Vázquez actúa de manera correcta, eso es positivo, que él visite los pueblos para tratar de explicar los lineamientos principales del plan de seguridad ciudadana del presidente Luis Abinader. Eso es positivo. Hay que salir a explicárselo a los diversos sectores organizados. ¿Cuál es la queja? No con Chu Vázquez, sino que venir al edificio empresarial a hablar exclusivamente con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ACIS, excluyendo a los demás sectores, es un grave error. Y eso está originando disgustos. Y ojalá que Chu Vázquez lo sepa. A lo mejor él no lo sabe, pero deberían de enterarlo de que eso está originando disgustos. Porque aquí hay sectores que realmente han trabajado y trabajan el tema de la seguridad ciudadana. El voluntariado por la seguridad pública de Santiago, Voces, que dirige el mismo que es presidente del Plan Estratégico de Santiago, Juan Carlos Ortiz. El propio director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Fernando Puig, coincidía hace unos días con Juan Carlos Ortiz en el sentido de que ese plan de seguridad ciudadana hay que consensuarlo con todos los sectores. Si hicieron esos planteamientos sabiendo que Chu Vázquez venía a la ACIS, es porque se sienten excluidos, se sienten disgustados. ¿Cómo es posible que Chu Vázquez, digo, no se trata de Chu Vázquez, reitero, se está dejando confundir el ministro de Interior, porque lo correcto es que él venga a Santiago y se reúna con el voluntariado de la seguridad pública de Santiago, con el plan estratégico, con la ACIS, con la IREN, con la Cámara de Comercio, con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones de la sociedad civil, con todos los sectores organizados, incluso las entidades profesionales, las entidades de los maestros, de los médicos, de los abogados, de los periodistas, todos los sectores organizados. Pero venir a la ACIS, ¿a qué vino? A hablar con una institución que es de las más débiles que tiene Santiago en este momento. Entonces, yo tengo la información de disgustos con esa situación. Está ahí Chu. Vamos a ver a Chu Vázquez. ¿Cómo se comprarán las armas de fuego? El protocolo se está haciendo.
se dará a conocer el día 6, cuando iniciemos. Eso va a ser por parte, eso va a ser en determinados municipios primero, no se puede hacer todo junto, y lo que nosotros esperamos es la mayor colaboración de la ciudadanía, que entendamos que esto no es que nosotros nos hemos antojado de que vamos a producir un proceso de que haya menos armas de fuego en las calles. Es que en los últimos 6 meses ha crecido un 13% las personas que son impactadas con armas de fuego. 13%. Y lo que pierden la vida son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son ciudadanos, son seres humanos. Y no puede seguir en manos de la población civil la cantidad de armas de fuego que hoy están siendo utilizadas para impactar seres humanos. Y todos tenemos que hacer conciencia. Es un tema de que damos conciencia ciudadana. Hoy el arzobispo auxiliar del arzobispado de Santiago señaló que un plan de seguridad ciudadana sin una reforma policial no puede ser positivo. ¿Usted qué señala con relación a eso? Que estamos también en el proceso de reforma de la policía. Estamos trabajando conjuntamente con eso y hemos dado pasos agigantados para tener una mejor policía, para dignificar el trabajo que hace un policía. Y lo que el presidente anunció precisamente dentro de la reforma institucional de la policía está precisamente eso, de que podamos tener una mejor policía. Los policías tienen que cumplir con su parte y para eso hemos estado trabajando en la aplicación de una serie de medidas para mejorar las condiciones existenciales de la policía y estamos dando pasos muy importantes para mejorar en el caso. Está de regreso como director de comunicaciones del Ministerio de Salud Pública el periodista Carlos Suero. Carlos Suero fue director de comunicaciones estratégicas de salud pública de Altagracia Guzmán Marcelino. Duró un tiempo, pero duró el periodo, el tiempo completo de Rafael Sánchez Cárdenas, porque es un hombre muy capaz y muy bueno en estrategia de comunicación en medio de conflictos. Un especialista, excelente. El hecho es que de manera correcta Daniel Rivera volvió con Carlos Suero, porque la realidad es que los que nombraron del PRM no dieron pie con bola. Óyeme, en 8 meses van 3 directores de comunicaciones en 8 meses en salud pública. Empezó mi amigo Olivo de León, que tuvo que renunciar. Luego él lo sustituyó Jiménez, uno que es de Acroarte, Ulises Jiménez. Y entonces ahora lo sustituyeron y vinieron con el amigo Carlos Suero. A veces no es que hay técnicos, señores, hay profesionales que no importa al gobierno que les sirvan, son buenos profesionales. Son buenos profesionales. Y eso es lo que distingue a Carlos Suero, que es un buen profesional, es un técnico. Entonces, así que ahí está. El virus, señores, el virus, vamos a hacer una explicación del virus. Hay un panorama sombrío en este momento, hay un panorama negativo en este momento, muy negativo. Y entonces el grave problema es que la vacunación va muy lenta. No solo en República Dominicana, la vacunación va verdaderamente lenta. Por supuesto, con la excepción de Estados Unidos, que está agresivo con la vacunación. Porque Estados Unidos lo que ha hecho es que acaparó sus vacunas, la Pfizer, acaparó sus vacunas. La de Pfizer y la de Moderna, fundamentalmente, las acaparó para su gente. Entonces,
Estados Unidos tiene en este momento 30 millones de infectados. Digo, es un país de 350 millones de personas, pero tiene 30 millones de infectados. Tiene 545,000 muertos. Pero, reitero, está agresivo en la vacunación. En el día de hoy, el presidente Joe Biden, yo lo digo como se escribe, el presidente Joe Biden hizo su primera rueda de prensa. Él había anunciado, se había comprometido que cuando llegara en sus primeros 100 días se iban a vacunar 100 millones de personas. Y en este momento Estados Unidos tiene 130 millones de personas vacunadas. Y Joe Biden anunció hoy que en los primeros 100 días, él se juramentó el 20 de enero, es 200 millones que se van a vacunar. Porque hay vacuna disponible. Estados Unidos la tiene acaparada. Estados Unidos tiene en este momento el 14% de la población vacunada. Es decir, falta mucho. Falta mucho. El 14% de la población vacunada. Pero lo más importante es que se están vacunando más de 2 millones de personas todos los días. Ya se ha avanzado tanto que hay 6 estados donde ya se está vacunando a partir de los 16 años. Y los cálculos son de que en el mes de abril, ahora en abril, se empezará a vacunar a todo el mundo después de los 16 años. Eso es importante porque después que Estados Unidos vacune, ya habrá vacuna suficiente para todos nosotros. Cuando Estados Unidos está vacunando a su gente. Y hasta que no vacune a su gente, creo que le donó algo a México, cositas. Pero se está quedando con la vacuna hasta cubrir a toda su gente. Después, entonces, tendremos vacunas masivamente, después que Estados Unidos termine. El país más exitoso en este momento en vacuna es Israel. Tiene un 53% de la población con las 2 dosis ya. 53% de la población. Ese es el más exitoso. Por supuesto, se trata de 9, 10 millones de habitantes. Pero ha sido efectivo. Chile tiene un 16,5% de su población vacunada, pero tiene un problema, que a partir de mañana vuelve a cuarentena, porque fundamentalmente en Santiago de Chile, en la capital, hay un agresivo e intenso rebrote de coronavirus y ha tenido que volver. Fíjense, un 16%, casi un 17% de la población vacunada y hay un rebrote. La situación, entonces, mañana vuelve a cuarentena Santiago de Chile. Puerto Rico va bien. Puerto Rico tiene muy pocos habitantes, pero en este momento tiene un 10% de la población vacunada con las 2 dosis. Eso es importante, Puerto Rico. El problema está en México y Brasil. México llegó hoy a los 200,000 fallecidos. 200,000 fallecidos tiene México. Y tiene 1,9% de la población con las 2 dosis. Todavía no ha vacunado el 2% de la población. Usted se imagina el retraso que hay. Pero lo que alarma al mundo en este momento es que Brasil es el epicentro de la pandemia. Una situación terrible. Un colapso del sistema de salud. Están muriendo más de 2,000 personas todos los días de coronavirus.
tiene en este momento más de 300.000 fallecidos. Por supuesto, se trata de una población que supera los 300 millones de habitantes, pero tiene 12 millones de infectados y 300.000 fallecidos. Y la población vacunada todavía no llega a un 4%. Es decir, Brasil y México tienen una verdadera tragedia en ese momento. Eso es una verdadera tragedia lo que está viviendo Brasil y México en este momento. Extremadamente doloroso, lamentable. Otros países conocidos de la región, Perú. Eso es una tragedia, 50.000 muertos en un país pequeño. En Ecuador van alrededor de 18.000 muertos, países pequeños. Entonces, tenemos una realidad que todavía nosotros tenemos que seguir en prevención y en cuidado extremo. En esta Semana Santa hay que tener el mismo cuidado que hemos mantenido. Yo veo que el proceso de vacunación, el plan de vacunación de la República Dominicana también va muy lento. Eso va extremadamente lento. Haga un recorrido por el centro de vacunación para que usted vea cómo están cerrados. Yo voy diario desde la Pucamaima, porque mi hija estudia allí en el Departamento de Ciencias de la Salud. Y voy diario a la Pucamaima y eso no ha vuelto a abrir. Entonces, se están poniendo la segunda dosis, ya, pero yo veo eso muy lento, extremadamente lento. Bien, si el presidente de los Estados Unidos se juramentó el 20 de enero, ¿cuántos días tiene? 10, 30 de febrero, aunque son 28, y los 25 de ahora. El presidente de los Estados Unidos tiene 65 días. Eso es, 65 días en la presidencia de la República. 65 días. Y hoy hizo su primera rueda de prensa. Porque hay situaciones muy conflictivas en Estados Unidos. Hoy la primera rueda de prensa en 65 días. Porque hay un conflicto terrible, un conflicto migratorio en la zona de México, en la frontera. Pero lo interesante es que usted sabe lo que anunció el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden anunció que irá en busca de la reelección en el 2024. Tiene 65 días. Eso ocurre en la República Dominicana. 65 días. Y dijo que sus planes son presentarse en el 2024. Aquí en Estados Unidos se despejan dudas rápido. Porque en Estados Unidos hay una tradición. Como tú tienes derecho como presidente a un segundo mandato, porque son 2 periodos y nunca más. Cuando el presidente entra y dice, aspiro, nadie, absolutamente nadie en su partido se atreve. Se queda solo. Ni siquiera casi convención se hace, porque el presidente es automáticamente el candidato. Y ahí despeja dudas. Es un hombre de 80 años. Que la estrella es la vicepresidenta Kamala Harris, pero ya él despejó dudas. Dama, espérese ahí, que el que va en el 24 soy yo. Aquí se espera, faltando unos meses, pero todos sabemos que Luis Abinader está aspirando a la reelección. Es quien no sabe eso. Pero no se puede decir porque falta mucho tiempo. Solo tiene 8 meses. Pero Joe Biden tiene 65 días y ya dijo que en el 24 va. Si Abinader dice que en el 24 va, se arma un lío. Así no. Bien,
Jonathan Flores, vamos con la rueda de prensa del PLD. El Partido de la Liberación Dominicana, aquí en Santiago, hizo una rueda de prensa en el día de hoy, fundamentalmente un grupo de abogados, para anunciar que inician un proceso de defensa de los desvinculados, de los cancelados en las diferentes instituciones públicas. José Arturo Tatis, que es abogado y es presidente del Comité Municipal del PLD, habló en esa rueda de prensa. Ahí se anunció un recurso de amparo colectivo, es decir, para todos los que han sido desvinculados, un recurso de amparo que lo abarca absolutamente a todos para reclamar que en la justicia, que el gobierno, las diferentes instituciones del gobierno entreguen las prestaciones laborales a las personas que han sido desvinculadas, que han sido canceladas de las diferentes instituciones públicas. Así que vamos a ver a José Arturo Tatis. José Arturo Tatis. Próximos días, mañana o el lunes, estamos haciendo una acción de amparo colectiva para defender y exigir el derecho laboral que le corresponde a estos vinculados. También estamos estableciendo como el equipo jurídico del partido en Santiago un acto contencioso ante el Tribunal Administrativo en la República Dominicana para hacer valer la ley 4108 que establece en su artículo 9 y 6 que las prestaciones laborales, los empleados públicos y ministros y directores tienen que en cada año irlos recolectando. Y si no tienen las condiciones requeridas económicas, no cancelen a los empleados públicos. Nosotros como abogados del PLD no solamente vamos a defender a los ex empleados militantes del PLD, nosotros vamos a defender a todos los ciudadanos que hayan sido maltratados por este gobierno injusto. No necesita ser del PLD, solamente necesita que sus derechos hayan sido vulnerados. Como este gobierno ha vendido la bandera al país, de que es un gobierno que respeta la ley, nosotros esperamos y estamos esperando de que eso que él está hablando en los medios de comunicación no solamente sean palabras, sino que se conviertan en hechos, porque en la realidad es totalmente distinto a lo que ellos están hablando. Lo que están predicando una cosa y en las acciones están haciendo otra. Bueno, me informan que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hablé de eso hace un instante, inmediatamente me pasaron el aviso, ahí está. Mañana en la Pucamaima se va a vacunar, se reinicia la vacunación, pero para los que recibieron la primera dosis. Es decir, usted va con su ticket y recibe su segunda dosis. Mañana el Ministerio de Salud Pública en la Pucamaima reinicia la vacunación para los que recibieron la primera dosis. Así que esa es la información. Finalmente el Senado de la República envió hoy a comisión las ternas que le envió la Cámara de Diputados para conformar la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Se pensó que hoy mismo el Senado de la República iba a resolver eso, pero lo que se hizo fue a comisión. Y se mantienen las expectativas en torno a la integración de la Cámara de Cuentas y la integración de la Defensoría del Pueblo. Yo con eso voy a decir algo. Los políticos han demostrado que en esas instituciones tienen mejor manejo, más eficiente que los que dicen que no son políticos, que los independientes. Roberto Rosario en la Junta Central Electoral hizo un mejor trabajo que Julio César Castaño Guzmán. Pero y Milton Rey Guevara en el Tribunal Constitucional, una estrella. ¿Y qué era Milton Rey Guevara cuando llegó al Tribunal Constitucional? Vicepresidente del PRD, ex senador de Samaná, ex cónsul en Nueva York,
ex ministro de Trabajo, y ha sido una estrella en el Tribunal Constitucional. ¿O no? Y cuando se creó ese Tribunal Constitucional, estuvo acompañado de muchísimos dirigentes políticos, Víctor Gómez Vergés, Isabel Bonilla, el otro, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué trabajo ha hecho el Tribunal Constitucional? Yo lo que critico es que Fidel Santana se quiera ahora hacer pasar por independiente. Es decir, yo creo que Fidel Santana puede ser un buen defensor del pueblo. Y Henry Morán también. Pero a mí que no me digan que son independientes, porque es un engaño. Ahora, Celeste Fernández es independiente, esposa de Guillermo Moreno, candidata a senadora y a diputada. No. Ahora, que puede ser buena para la Cámara de Cuentas, yo creo que sí. Porque es que el hecho de que sean políticos no lo descalifica. La inmensa mayoría de los políticos son más serios que eso, que hablan que son independientes y que no tienen partidos. Pues son arribitas, oportunistas. Eso es lo que son. Estar bien con todos los partidos y con todos los gobiernos. Eso es lo que le gusta a esos supuestos independientes, sociedad civil, a políticos. Mentiras, son más políticos que los políticos. Entonces, yo no creo que el problema sea... que pongan a Fidel Santana, que pongan a Henry Merán, que pongan a cualquiera. Yo a los políticos no le huyo. Gracias. Continúen con la programación de Canal 25. Entérate con Bonilla termina en este instante. Reitero que el profesor Luis Córdoba ya está bien de salud. Gracias y sigan con Canal 25.